Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 4. Continuamos con el estudio del libro de Génesis. Nos encontramos en el capítulo 4, donde vamos a continuar con los versículos que corresponden para esta oportunidad. Dice el libro de Génesis, capítulo 4, versículo número 7, Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Hermanos, hemos leído la continuación del relato de lo que ocurrió entre Caín y su hermano Abel. En la última ocasión estudiamos sobre cómo Caín decidió agradar a Dios por medio de ofrecer lo mejor de sus obras delante de Dios, en tanto que Abel le ofreció lo mejor de su fe. Y por ello es que Dios vio con agrado a la ofrenda de Abel, pero no así a la ofrenda de Caín. Dios le advirtió a Caín que él estaba todavía a tiempo de enmendar la situación de pecado en la cual él se encontraba. No obstante, al contrario de remediar las cosas, Caín lo que hizo fue continuar acumulando en su corazón el rencor que sentía contra su hermano Abel. Así llegamos al versículo número 8, donde dice: Caín habló con su hermano Abel. En la versión Reina Valera, que seguramente es la que usted tiene, dice que Caín habló a su hermano Abel y le dijo: salgamos al campo. Pero esa parte, salgamos al campo, no aparece en los manuscritos más antiguos del libro de Génesis, sino que aparece como algo que se añadió posteriormente, por un lado. Y por otro lado, el estilo de narración que Moisés tiene
en este libro de Génesis es un estilo muy escueto, muy breve, de tal manera que esa añadidura que Caín le dijo, salgamos al campo, es algo que rompe el estilo con el cual Moisés ha venido y continuará redactando este libro de Génesis. Eso es algo un poquito complicado de explicar y por lo tanto no voy a ahondar en ese aspecto. Y desde ese punto de vista es mucho más acertada la traducción que hace la Nueva Versión Internacional, o sea, la traducción, la Nueva Versión Internacional, o NBI, como se le conoce por sus siglas, que es la que yo estoy utilizando. Pero eso es lo que dice en el hebreo. Caín habló con su hermano Abel, punto. Eso es lo que dice el hebreo. Y ellos, dice que mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Acá tenemos el primer asesinato que se comete en el planeta Tierra. El primer ser humano que muere, no muere de vejez, no muere de enfermedad, no muere atacado por las bestias del campo, sino que muere a manos de otro hombre y para colmo su hermano de padre y madre. Caín mata a su hermano Abel. Si usted trata de imaginar el cuadro, obviamente Caín tuvo que lanzarse con mucha violencia contra su hermano Abel y debió haberle golpeado de una manera salvaje, de una manera cruel. Y uno se pregunta, ¿qué puede haber en el corazón de una persona cuando alguien se levanta para golpear a una persona hasta dejarlo muerto? Hace unos meses, si no estoy mal, fue en el mes de mayo, un hermano de una de nuestras filiales murió y murió asesinado. Y murió asesinado a golpes, porque él estaba trabajando sobre un camión, sobre una rastra, como le llamamos nosotros. Y sucedió que este otro hombre, que no es cristiano, lo empujó y como el hermano estaba de espaldas, él cayó desde la rastra y al caer se golpeó la cabeza de tal manera que él quedó inconsciente. Pero aun cuando estaba inconsciente, aquel hombre que lo había empujado se tiró desde la rastra hacia el piso. Y a pesar que el hermano estaba inconsciente, este hombre continuó golpeándolo. El hermano estaba inconsciente, no podía defenderse. Y por el hecho de estar inconsciente, él no sentía los golpes que estaba recibiendo. Pero lo que yo quiero enfocar es que cualquier hombre que esté en sus 5 sentidos jamás va a agredir a una persona que se encuentra inconsciente. Pero él lo hizo y siguió golpeándole hasta que llegaron otros y lo separaron. Pero el hermano estaba tan mal golpeado, no solo por la caída, sino que la forma salvaje en que este hombre lo había atacado estando él indefenso, que estaba muy grave. Inmediatamente lo llevaron al hospital. Al llegar al hospital él había entrado ya en un estado de coma. Su situación se agravó porque llegó a ser ya un coma irreversible, de manera que tuvieron que colocarle un respirador artificial. Es decir, él estaba viviendo gracias a las máquinas. Pero los médicos dijeron claramente a la familia: él está muerto,
Su cerebro está muerto. Y él tiene la apariencia que vive porque continuaba respirando, pero no eran sus pulmones los que respiraban, sino que eran los ventiladores, como le llaman a lo que nosotros popularmente le llamamos pulmón artificial. Eso era lo que lo hacía respirar a él. Entonces dijeron, él está muerto. Entonces dijeron a la familia, al desconectar las máquinas, simplemente él va a dejar de respirar. Pero no significa que en ese momento él muere. Él ya está muerto. Su cerebro ya está muerto porque le pusieron electrodos y ya su cerebro no emitía las señales eléctricas que son propias de un cerebro que está con vida. Entonces la familia dijo, bueno, está bien, hay que desconectarlo, pero tenían familiares fuera del país y dijeron, esperemos que ellos lleguen. Llegaron, creo que 2 días después, y estando la familia reunida, le dijeron, bueno, desconecten las máquinas, y las desconectaron. Y obviamente dejó de respirar porque no estaba respirando por sí mismo, sino por la operación de las máquinas. Luego se procedió al funeral. Pero el punto es, ¿cómo puede una persona llegar a actuar de una manera tan salvaje como eso de ver a una persona que está inconsciente, que de por sí está ya malherida por la caída que ha tenido, y todavía seguir golpeándole y golpeándole y golpeándole hasta causarle la muerte? Pero igual es lo que Caín hizo con Abel. Le golpeó, le golpeó, le golpeó hasta darle muerte. Ahora muchos se preguntan, ¿por qué Caín actuó de esa manera? Fue porque él en ese momento tuvo un arrebato de enojo. Porque usted sabe que hay gente que ha matado porque en ese momento se enojó de tal manera y reaccionó de tal forma que provocó una muerte. Y luego cuando le pasa el enojo dice, Dios mío, ¿pero qué he hecho? Hay gente que actúa por el impulso del momento y mata. Pero este no era el caso de Caín. Caín no estaba matando a su hermano porque fuera el calor del momento. Caín mataba a su hermano porque era algo que se había venido acumulando, guardando, guardando y guardando en su corazón. Esto no es un invento mío, no es una suposición. La Biblia lo dice y ya le voy a mencionar el pasaje. Pero al producirse este primer asesinato, uno aquí puede preguntarse, ¿por qué Caín mata a su hermano? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? Y en el caso de Caín y Abel yo puedo mencionar al menos 2 elementos. El primero es el que menciona Juan en su primera carta, y a eso es a lo que yo me refería cuando le decía que ya lo iba a mencionar. Juan dice, hermanos, amémonos los unos a los otros. Y dice esto, y no como Caín, que aborreció a su hermano. Y luego se pregunta Juan, ¿por qué razón le mató? ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿Cuál fue el motivo? Y Juan responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Cuál era el origen de ese odio mortal de Caín? El origen era la lucha entre lo justo y lo injusto. Lo mató porque él era malo, porque sus obras eran malas. Pero fíjese, mata a Abel porque Abel era justo, porque él era recto, porque él era equitativo, porque él le daba a Dios lo que le correspondía a Dios, a sus padres lo que le correspondía a sus padres, a sus corderos lo que le correspondía a sus corderos. Él era justo. Y por eso Caín lo aborrece, porque sus obras eran justas. Eso significa
que en todo homicidio y en todo asesinato, en el fondo de las cosas, siempre lo que habrá es la lucha entre la justicia y la injusticia, entre lo malo y lo bueno. En este mundo, la justicia se paga con la muerte. Por eso es que Juan el Bautista fue muerto, porque era justo. Por eso Esteban fue asesinado, porque era justo. Por eso Jesús fue muerto, porque era justo. Por eso Pablo fue asesinado, porque era hombre justo. Siempre el mundo destruye y mata la justicia. Eso es algo que nosotros debemos tener muy presente, porque nosotros somos llamados a vivir en justicia. Y si nosotros practicamos la justicia, aquellos que siguen el camino de Caín, como lo dice Judas en su carta universal, también nos perseguirán a nosotros. Y mientras mayor sea nuestra justicia, más pronto la muerte vendrá a nosotros. Más pronto seremos muertos por causa de la justicia. Abel fue un hombre que fue muerto por causa de la justicia. Y eso lo convierte en el primer mártir de la justicia. Porque él no fue muerto porque debía y no pagaba. Él no fue muerto por haberle quitado la mujer a otra persona. Él fue muerto porque practicaba la justicia. Mientras mayor sea nuestro compromiso con la justicia, mientras mayor sea nuestro compromiso con la justicia, más probable será que el mal nos elimine, nos quite la vida. Esa es una razón por la cual Caín mató a Abel, porque él era justo. La segunda razón, recuerde que había una promesa que Dios había dado a la mujer, y la promesa era que ella tendría un hijo que aplastaría la serpiente, la cabeza de la serpiente. Obviamente, Caín no era el hijo que aplastaría la cabeza a la serpiente, porque la serpiente, que es Satanás, había llenado y tomado el corazón de Caín para hacerlo un homicida. Como le dijo el Señor Jesús a los fariseos: ustedes me quieren matar porque los deseos de su padre quieren hacer. Porque el diablo, dijo, es homicida desde el principio. Entonces, todo aquel que mata al que promueve la justicia o al que denuncia la injusticia es del diablo y está haciendo los deseos de su padre. Por lo tanto, Caín era el instrumento de Satanás. Y cuando mata a Abel, estaba matando la simiente, la línea genealógica por donde vendría el Cristo, el Salvador. Si se lograba cortar esa simiente, la idea de Satanás era que ya el prometido no vendría y que su cabeza permanecería intacta, porque ya no habría quien viniese para poner su pie sobre su cabeza y herirla de muerte. Entonces, al matar a Abel, se estaba destruyendo la simiente de la promesa. Ahora, recuerde que los seres humanos, y esto es algo que hemos estudiado ya con anterioridad, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, todos estamos dotados de una dignidad por el hecho de ser seres humanos. Todos estamos dotados de una dignidad que debe ser respetada. Y no importa
si se trata de una persona sabia, ignorante, rica, pobre, buena o mala, blanca o negra, joven o viejo, hombre o mujer, todos tenemos la dignidad de poseer la imagen y la semejanza de Dios. Cuando Caín mató a Abel, no solo estaba matando a su hermano y a un ser humano, estaba destruyendo la imagen que de Dios Abel tenía. Y cuando un hombre mata a otro, este hombre que mata está perdiendo algo de él. Se está desnaturalizando. Se está corrompiendo él mismo. Está perdiendo mucho de su calidad humana, porque el cometer un homicidio es un suicidio. Si un hombre mata a otro, comete un homicidio, pero a la vez está matando a sí mismo. Está matando su calidad de ser humano. Y por eso es que la violencia nunca honrará a Dios ni cumplirá sus propósitos. Y por eso es que Jesús enseñó que nosotros no debíamos resistir al mal. Él dijo que si nuestro enemigo nos golpeaba en una mejilla, debíamos volverle la otra. Eso significa no resistencia al mal, y mucho menos la venganza. Porque cuando la persona reacciona igual que como se le ataca, se pone al nivel del atacante. Hoy se usa mucho el argumento, como usted sabe, que nuestro país está hundido en un mar de sangre. En el mes de julio que acaba de terminar, el promedio de muertos diarios subió a 12. Y en lo que va de este año 2005, 2040 personas han sido asesinadas en los primeros 7 meses de este año. Y hay un debate acerca de las armas que las personas tienen. Y está la posición que hay que desarmar, porque casi la totalidad de estos asesinatos se producen con arma de fuego. Pero están aquellos que no quieren el desarme, porque de por medio hay negocios multimillonarios de ventas de armas. Y así las cosas, el problema es que tratando de argumentar por qué la gente tiene que estar armada, dicen, bueno, porque las personas honradas tienen derecho a andar armados. ¿Cómo vamos a desarmar a los honrados? Ahora, el punto es este: ¿las armas se andan de adorno? Obviamente que no. Si alguien anda armado es porque va a utilizar su arma. Y si alguien viene y ataca a esas personas que llaman, entre comillas, honrados, el honrado también va a sacar su arma y va a disparar. Entonces el honrado se pone al mismo nivel del atacante. Alguien puede decir, bueno, el que ataca, este es un delincuente que está atacando al honrado y el honrado se defiende. Pero cuando el honrado se defiende de la misma manera que el delincuente le está atacando, él a su vez está utilizando el mismo método. Y por lo tanto es un delincuente y no un honrado. La salida entonces es el camino que Jesús enseñó. Es interesante, y el relato de la Biblia parece indicar que en el momento cuando Caín mató a Abel, Adán y Eva ya habían tenido más hijos e hijas, por 2 razones que podemos encontrar aquí en este relato. La primera es la que acabamos de leer, porque el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Le está especificando que es por Abel quien le pregunta, lo cual da la idea que Caín tenía otros hermanos ya en esa época. Pero Dios le está preguntando específicamente por Abel. ¿Dónde está tu hermano Abel? Otra vez es Dios quien toma la iniciativa en busca del pecador.
Igual que cuando Adán pecó y Eva, fue Dios quien le buscó y le dijo: ¿dónde estás? Ahora es Dios de nuevo quien le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y oiga la respuesta: no lo sé, respondió Caín, lo cual era una mentira. Cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva: ¿comieron del fruto del árbol que dije que no comieran? Adán dijo parte de la verdad, pero quiso echarle la culpa a su esposa. La mujer dijo parte de la verdad, pero le echó la culpa a la serpiente. Pero ahora no hay nada de verdad, lo que hay es una absoluta mentira. Caín le responde a Dios y le dice: no lo sé. Eso era una mentira, porque Caín sí sabía qué había ocurrido con su hermano Abel. Pero además añade a esa mentira Caín y pregunta: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Lo cual era ya una respuesta insolente en contra de Dios. Porque no solo le está mintiendo, no lo sé, sino que dice: bueno, ¿y acaso soy yo quien tiene que andar cuidando a mi hermano? Eso era insolente, una respuesta insolente. Caín jamás mostró ni el mínimo de arrepentimiento, nunca. Pero en la pregunta de Caín: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? En esa pregunta, Caín sabía en el fondo que esa era su obligación. Su conciencia le decía en lo más hondo que por ser él el hermano mayor, y aunque no fuera el mayor, pero Abel era su hermano, y su misma conciencia, su misma naturaleza humana le decía que él tenía que cuidar de su hermano. Él lo pone como una respuesta insolente, ya lo dije, pero en el fondo era la verdad, y él la sabía, y por eso es que la menciona. Y es porque todos debemos ser quienes cuidemos a nuestros hermanos. Es lo que Jesús quiso enseñar en la parábola del buen samaritano, que el que terminó haciendo la voluntad de Dios fue el que tomó cuidado del hombre que había sido asaltado por los ladrones. Él debía haber cuidado. Bueno, el samaritano cuidó de aquel hombre herido, si era creyente, si era ateo, si era evangélico, si era judío, si era musulmán. Eso no importaba, era un ser humano, y por lo tanto a nivel de creación era un congénere, era un hermano. Entonces, nosotros no podemos sustraernos a la realidad que vivimos dentro de una sociedad, y dentro de la sociedad nosotros tenemos múltiples hermanos, personas a nuestro lado, a quienes debemos cuidar. Nosotros debemos cuidar a las personas que están a nuestro lado, principalmente cuidar a los desventajados. Abel era desventajado en el sentido que era menor que Caín, y por eso es que Dios en su palabra, yo lo he mencionado otras veces, Dios se muestra como el Dios de los más desfavorecidos, y Él los menciona: extranjeros, viudas, huérfanos, los pobres. Eso es lo que Dios protege. Nosotros de igual manera debemos cuidar a nuestros hermanos, porque es nuestra responsabilidad como congéneres nuestros que ellos son. Ahora, aquí hay algo importante, porque hay muchas personas que me han dicho en varias ocasiones: bueno, hermano, entonces, si así es, ¿qué es lo que la iglesia hará? Yo estoy diciendo en este momento que hay que cuidar de nuestros hermanos. Entonces, hay alguien, y le digo porque varias veces me lo han preguntado varias personas, y me han dicho: bueno, ¿y entonces qué va a hacer la iglesia para cuidar de los hermanos? Respondo: no es qué es lo que la iglesia hará, el punto es qué es lo que tú harás como hijo de Dios. El punto es qué es lo que yo haré. ¿Por qué razón?
Porque si lo hace la iglesia, ya no lo hago yo, ya no lo haces tú. Y entonces no estás cumpliendo con la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Jesús contó la parábola del samaritano, al final él preguntó: ¿quién fue el prójimo de este hombre? Y todos respondieron: el prójimo fue quien le ayudó. Entonces vino Jesús y dijo: vayan ustedes y que la iglesia haga lo mismo. Así dijo Jesús. Claro que no. Le dijo: ve tú y haz lo mismo. Porque es una responsabilidad personal. Usted no me venga preguntando qué va a hacer la iglesia o cómo nos vamos a organizar. No, usted respóndale a Dios. ¿Qué hará usted para cuidar de su hermano? Eso es lo que yo me tengo que preguntar también. De otra manera estamos evadiendo lo que Dios quiere señalarnos. Ahora, como Caín se hizo el loco, versículo 10, Dios le dijo: ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Y le dice esto: desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. La sangre de tu hermano reclama justicia. ¿Qué ocurría? Que ese homicidio había sido totalmente injusto. Era una injusticia. Pero ahora la tierra clamaba por justicia. Pero note, ¿quién está diciendo que había un reclamo de justicia? ¿Quién es el que está pidiendo justicia? Es Dios. ¿Quién se lo está diciendo? A Caín. Eso significa que Dios siempre está del lado de las víctimas y nunca del lado del victimario. Siempre Dios está del lado de la víctima. Y la víctima era Abel. Y el Señor dijo: la tierra clama por justicia. Hay que hacer justicia en esta situación. Y aún Jesús, cuando vino en su ministerio, Él dijo a la gente de su época: toda la sangre derramada, dijo, desde Abel, Abel, hasta Zacarías, que fue muerto frente al templo de Dios, esa sangre se le cobrará a esta generación, dijo el Señor. Es decir, que Él siempre está del lado de las víctimas. Y donde hay una víctima, ahí está Dios. Donde está el dolor, ahí está Dios. Donde está el desamparo, ahí está Dios. Dios está de ese lado. El problema es que nosotros no estamos donde Dios está. Es decir, Dios está con las víctimas, pero a veces a nosotros ni nos viene ni nos va si hay o no hay víctimas. Había una joven, asistía a una de nuestras iglesias, y como muchas otras madres jóvenes en nuestro país, ella vivía en una comunidad y al no tener trabajo, únicamente podía aportar a la economía familiar lavando los baños de esa comunidad. Para eso ella tenía que levantarse muy temprano, 4:30 de la mañana. Pero ella tenía un bebé de 2 o 3 meses de edad, más o menos. Y una mañana ella se levantó con su bebé, porque no lo podía dejar, lo llevaba a lavar los baños. Su esposo se había quedado en casa cuidando de los otros niños. Cuando de repente llega la noticia que a esta joven la habían matado. No eran ni las 5 de la mañana. La familia llegó posteriormente, todos ellos van a la iglesia y ellos me contaron la situación y me contaron cómo la encontraron. Y ellos me dijeron, en base a las marcas que ella tenía en su cuerpo, lo primero que hicieron, me dijo su hermano, fue que la golpearon a puñetazos en la cara, porque tenía moretes en todo el rostro. Luego sacaron una Gillette y con ella comenzaron a herirla, de manera que la hirieron de los brazos, de los senos, del pecho, de la cintura. Y luego, después de eso, sacaron un arma
y le dispararon 7 tiros en la cabeza. Todo eso estando su niño de 2 o 3 meses ahí al lado, en su cochecito. Posteriormente, reflexionando, bueno, yo entiendo, ¿no?, que era un arma corta, calibre 38 con la que le dispararon. Pero yo entiendo que toda pistola tiene 6 tiros, pero ya le habían dado 7. Y todas las balas habían sido disparadas con el mismo revólver. ¿Qué significa eso? Que le dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se quedó sin balas. Todavía abrieron el tambor, le pusieron una bala más, o 2 o 3, quién sabe, y siguieron 7, y tal vez en ese momento algo ocurrió y tuvieron que salir huyendo. Si no hubieran podido hacer 8, 9, 10, hasta 12 tiros a lo mejor, en la cabeza. ¿Quién fue? Nadie lo sabe. ¿Por qué razón? Nadie lo sabe. ¿Le robaron? No. ¿Era una venganza? No tenía enemigos. ¿Era de una mara como a todo mundo se le dice ahora eso? No. Ni ella ni su esposo lo habían sido jamás. ¿Y entonces por qué? Tal parece que nuestra sociedad ahora está rindiendo un culto al Dios de la violencia, que se llama Satanás. Pero ¿sabe eso? Eso es injusticia. Pero esa sangre clama al Dios del cielo, porque Dios se lo dijo a Caín: la sangre de tu hermano reclama justicia. Y hay un reclamo de justicia delante de Dios por cada una de esas 12 personas que son asesinadas en nuestro país cada día. O sea, Dios reclama justicia, porque a Dios no le agrada. Y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Usted sabía que somos el pueblo de Dios? No porque así se llame un canto, sino porque la Biblia dice que lo somos. Entonces, si Dios reclama justicia por la sangre derramada, nosotros como su pueblo, ¿qué debemos hacer? Simplemente la actitud indiferente. Mientras a mí no me toquen, ¿qué me importa? O simplemente vemos números. Una de estas semanas el periódico decía que se había roto el récord porque en un día habían habido 23 asesinatos. ¿Y eso qué le dice a usted? Le da una explicación simplista, como algunos hacen y dicen: no, son los mareros que se están matando entre ellos. Entonces no importa. O como otros dicen: los niveles de delincuencia y de asesinatos ahora no son superiores a los de otros años, aunque eso es mentira, pero así dicen. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que como es igual, no importa entonces. No importa. A Dios sí le importa. Y Dios reclama justicia. Y si nosotros somos su pueblo, el cuerpo visible de Cristo sobre la tierra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué harás tú? Y le dice versículo 11: por eso, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra. Fíjese, cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra, pero hoy está maldiciendo a Caín, porque le está diciendo: quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. ¿Qué significaba esto? Dice el versículo 12: cuando cultives la tierra, no te darás sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. ¿Cuál era el oficio de Caín? ¿Cuántos recuerdan cuál era el oficio de Caín? ¿A qué se dedicaba él? Correcto, él era agricultor. ¿Pero qué le está diciendo ahora Dios? La tierra ya no te dará fruto. Es decir, que él iba a sembrar y la tierra no le iba a dar fruto. ¿Por qué? Porque esa tierra él la había bañado con la sangre de su hermano. Y en un acto de justicia la tierra no le daba alimento. Entonces, como ahora ya Caín no iba a poder cultivar la tierra, o sea, sí podía cultivarla, pero no iba a obtener fruto.
Entonces, ¿cómo iba a comer Caín? Buscando donde había frutas, por ejemplo. Y claro, él podía encontrar un árbol de fruta y comerlo, pero se acababa la fruta de ese árbol. Tenía que caminar y buscar otro fruto, y por eso él iba a andar errante, caminando, caminando en busca de ¿qué? De alimento. Porque la tierra no le iba a dar ya el sustento. ¿Qué era eso? Era el castigo de Dios. Dios estaba haciendo justicia para aquella víctima. Porque le dije, Dios siempre está con las víctimas. Entonces hoy Dios está defendiendo a la víctima y le dice, serás errante. Y Caín entendió tan bien eso, que dice en el versículo 13, este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Pero esa era la cosecha de lo que él había sembrado. Era su pena, era el castigo de Dios. Y le dice Caín, esto es demasiado para ser soportado. Pero fíjese, Dios, porque Caín le dice, cualquiera que me encuentre me matará. E inmediatamente Dios le responde en el versículo 15. Versículo 15, y le dice, no será así. No te van a matar, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Es decir, Dios dice, no te van a matar. Y si alguien te mata, a ese lo voy a castigar 7 veces más que lo que te estoy castigando a ti. ¿Por qué razón? Porque dejando con vida a Caín, el vivir era mayor castigo para él que el morir. Porque era más penoso tener que ser errante por el resto de su vida y estar lejos de la presencia de Dios para siempre. Eso era peor que morir. Y por otro lado, dejándolo con vida, Dios le daba la oportunidad en algún momento de redimirse, de arrepentirse. Cosa que Caín nunca hizo. Eso significa que incluso al peor criminal, Dios siempre le da la oportunidad del arrepentimiento. Caín nunca la aprovechó. Nunca la aprovechó. Y por eso es que la pena de muerte es un castigo que no va acorde al principio de Dios, de darle a las personas la oportunidad de redimirse, de arrepentirse. Porque al que le aplican la pena de muerte lo matan, y cómo se arrepiente el pobre muerto. Por eso es que Dios dijo, a Caín nadie me lo toca. Y para asegurar eso, dice la Escritura, entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. No me venga a preguntar cuál era la marca, ya ve que ahí no dice nada. Y de todas maneras, eso de la marca es irrelevante en relación a la gran verdad que está en el fondo de las cosas. Y es que Caín tenía que seguir con vida para que pagara su pecado y para que tuviese la oportunidad del arrepentimiento. Versículo 16. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén, es decir, más al oriente del Edén. Eso sería más o menos ahí por lo que hoy es Irán o la antigua Persia. Por ahí se fue a vivir, en una región que se llamaba Nod. Nod lo que significa es errabundo, y como dice ahí, era una región, no una ciudad específica, sino una región donde anduvo errabundo Caín, pagando la consecuencia de su pecado. Entonces yo termino ahora invitando a aquellos amigos o amigas que no han recibido a Jesús, pero oiga, si Dios le había dado una oportunidad, le daba una oportunidad a Caín, y por eso Dios no quería que lo matara, a pesar que había matado a su hermano. No hay pecado que usted haya cometido que Dios no le pueda perdonar, que Dios no le quiera perdonar. Para eso le ha dado vida y para eso le ha traído aquí, para que usted pueda ser salvo a través de Jesucristo. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.